Alumnos EAR Chile, en este video veremos las ecuaciones vectoriales de la recta y el plano. Como recordaremos, un vector es una flecha. Es una flecha que tiene dirección, sentido y módulo o magnitud. El desafío para ustedes y su tarea de esta semana es recordar lo que era suma y resta de vectores, cómo se hacía, investigar también la multiplicación de vectores, cómo podemos multiplicar vectores, en especial la multiplicación escalar por vector. Recuerden que un escalar es un número y un vector es una flecha. ¿Cómo hacemos esa multiplicación? Investigar la multiplicación que se llama producto punto y finalmente investigar la multiplicación llamada producto cruz. Nosotros nos vamos a abocar a entender la ecuación vectorial de una recta en dos dimensiones, es decir, en un sistema de dos direcciones, un plano cartesiano X, Y. Bueno, tenemos por ejemplo un punto en este plano. Por ejemplo, el punto A, yo aquí tengo un ejemplo, que está en esta posición. Ahí tenemos un punto A. Un vector que señale ese punto A, partiendo desde el origen del sistema, sería este. Este vector apunta, señala el punto A y podremos decir que es el vector OA. Y sus coordenadas serían 3 y 4. Y quiero, por ejemplo, señalar un punto B, que en el ejemplo que tengo preparado sería este, punto B. Y quiero un vector que apunte, que señale la posición del punto B. Sería este vector OB. Por ejemplo, tengo otro punto C, S, y quiero un vector que señale el punto C, X, etcétera. Es decir, si se fijan, estos puntos que yo he hecho a propósito están en una línea recta, son colineales. Quisiera descubrir una ecuación de forma vectorial, de modo tal que encuentre un vector que apunte a todos los puntos que están sobre esta línea recta. Por ejemplo, un punto P cualquiera, un punto P aquí por ejemplo, un punto P cualquiera que haya un vector que lo señale. Por ejemplo, para hacer eso, nosotros diremos que para señalar un punto P cualquiera de esta recta, va a ser el siguiente. Vamos a elegir un vector posición. Por ejemplo, el punto A va a ser nuestro vector posición. Es arbitrario, pude haber elegido el punto C y va a ser 3,4. Ese se llamaría el vector posición, que lo elegimos, ya dije, arbitrariamente a cualquier punto de esa recta.
y vamos a elegir un vector dirección. El vector dirección va a estar en la línea recta, ya sea apuntando hacia allá o ya sea apuntando hacia acá. No importa, que nos dé la dirección de esta recta. Para hacer eso podemos hacer, por ejemplo, la resta entre el vector B y el vector A. El vector dirección. Vamos a hacer, por ejemplo, 5,2 menos el vector A, 3,4. Y eso da 2, menos 2. Pude haber hecho 3,4 menos 5,2. Lo único que cambiará es la dirección. El sentido del vector. Ahora, ese vector dirección lo pongo aquí. De esta manera yo puedo obtener un vector que va a apuntar a cualquier punto que esté sobre esa línea recta. Por ejemplo, si lambda es 0, resultaría que OP va a ser igual a 0 por 2, 0. Estoy haciendo multiplicación escalar por vector. 0 por 2, 0. 0 por menos 2, 0. 3 más 0, 3. Y 4 más 0, 4. Es decir, he obtenido el vector OA. Con lambda igual a 0 obtengo un vector que apunta al punto A. Si tenemos lambda igual 1, resulta lo siguiente: 1 por 2, 2. 1 por menos 2, menos 2. 3 más 2, 5. 4 más menos 2, 2. 5 con 2 he obtenido un vector que apunta al punto B, es decir, el vector OB. Si lambda es 3, resulta 3 por 2, 6. Y 6 más 3, 9. Me salté lambda 2. Lambda 2. 2 por 2, 4. 4 más 3, 7. 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 4, 0. 7 con 0 es este punto. Llamemos D. Y he obtenido un vector que apunta ahí y será OD, etcétera. Es decir, ustedes le van dando valores a lambda y vamos obteniendo los diferentes puntos de nuestra recta. Por lo tanto, esta ecuación sí representa vectorialmente a esa recta. En general, escribiremos la ecuación vectorial como OP igual a un vector posición más lambda por un vector director. También podemos escribirlo en coordenadas cartesianas. En vez de poner OP, puedo poner XY, X, Y, porque el punto P puede ser cualquiera, XY, es igual al vector posición P0X, P0Y, más lambda por el vector director D1, D2, escrito en coordenadas cartesianas. Ahora,
Es decir, esto lo podemos escribir así: x, y igual 3,4 más lambda 2, menos 2, según nuestro ejemplo. Ahora bien, si nosotros realizamos esta operación recordando estos aspectos de los vectores, podemos escribir lo siguiente: que x, y es igual a 3 más lambda por 2, 2 lambda, 4 lambda por menos 2 lambda, 4 más menos 2 lambda. Tengo que decidir, pongo más o menos, pongo menos. De modo tal que x debe ser igual a 3 más 2 lambda. Y debe ser igual a 4 menos 2 lambda. Haciendo este simple trabajo, nosotros podemos encontrar este sistema de ecuaciones, y a esto se le llama la ecuación paramétrica de la recta. Ecuación paramétrica. Se fijan, fue muy fácil encontrar la ecuación paramétrica de la recta a partir de la ecuación vectorial. La pregunta es: ¿cómo haremos a partir de la ecuación paramétrica encontrar la ecuación vectorial? Sencillamente nos devolveremos hacia atrás. Ahora, eso sería la ecuación paramétrica, la ecuación vectorial. Ahora encontraremos la ecuación cartesiana de la recta a partir de la ecuación paramétrica. Para eso hay varios métodos. Espero que vayan copiando esto en sus apuntes. Y haremos el siguiente trabajo. Voy a borrar esto para tener más espacio. Y vamos a hacer lo siguiente: a partir de la ecuación paramétrica vamos a despejar lambda. De la ecuación con x despejo lambda y resulta x menos 3 medios. Háganlo ustedes en sus apuntes. Y de la ecuación paramétrica con y despejo también lambda. Y queda 4 menos y partido en 2. Yo puedo equivocarme, necesito que ustedes lo corroboren. Y ahora digo, lambda es igual a lambda, por lo tanto 4 menos y medios es igual a x menos 3 medios. Simplifico, o sea, multiplico todo por 2 y queda 4 menos y igual x menos 3. Ordeno y queda y igual menos x más 7. Esta se llama la ecuación cartesiana de la recta, que puede estar escrita de otra manera. Por ejemplo, esto lo pasamos hacia el mismo lado y queda x más y menos 7 igual a 0. También podemos escribir así la ecuación cartesiana. Esta manera de escribir se llama la ecuación principal de la recta y esta se llama la ecuación general de la recta. No importa, ambas son ecuaciones cartesianas de la recta. Ahora, la pregunta es: ¿cómo a partir de la ecuación cartesiana puedo devolverme hacia atrás y encontrar la ecuación paramétrica? Y luego de encontrar la ecuación paramétrica, devolverme aún más y encontrar la ecuación vectorial. ¿Por qué digo esto? Porque nos pueden preguntar cómo obtener a partir de la ecuación cartesiana la ecuación vectorial.
por ejemplo. Y hay que saber hacerlo. Ahora, en esta manera de escribir la ecuación cartesiana de la recta, debemos recordar que la ecuación general de la recta es una materia que se estudió más o menos en primero medio, era y igual mx más n. M es la pendiente y n el intercepto. M en este caso es menos 1 y n es 7 en este caso. Ahora, ocurre que si nosotros tenemos la ecuación vectorial de la recta, nosotros podemos calcular la pendiente de la recta m sencillamente dividiendo el vector dirección de 2 dividido en d1. En nuestro ejemplo sería menos 2 dividido en 2 menos 1. Menos 1. Es decir, rápidamente puedo transformar mi ecuación vectorial en ecuación cartesiana con ese conocimiento, digamos. Recuerden esto. Ahora, esto es trabajando en 2 dimensiones. En 2 dimensiones. ¿Qué sucede si trabajamos en 3D? Recuerden que en 3 dimensiones debemos agregar un eje extra, por ejemplo el eje X. Esto hay que imaginarlo como una habitación de un departamento en un edificio. Tenemos que X, Y y Z forman una habitación en un edificio y que tiene un piso y 2 paredes. Justo abajo hay otra habitación, hacia atrás otra habitación, hacia el otro lado otra habitación y hacia allá otra habitación. Hay que tener un poquito de imaginación porque esto está en el espacio. Entonces, voy a borrar esto para hacer más simple este estudio. Si nosotros tenemos, como les explicaba en geometría, un punto flotando dentro de esta habitación, nosotros lo iluminamos con una linterna y veremos su sombra aquí, por ejemplo, en esta pared. Si alumbramos con una linterna hacia allá, veremos su sombra en esta otra pared. Por aquí cuesta imaginar esto. Ahí. Y si lo alumbramos hacia abajo, veremos por aquí su sombra, por ejemplo. ¿Ya? Aquí. No sé si recuerdan esto. Por lo tanto, ese punto va a estar incluido en un paralelepípedo. Si unimos todos estos puntos y completamos ese paralelepípedo. Una cosa así, una especie de caja en donde el punto está en una de las esquinas frontales. Y el vector OA, en este caso, va a ser una flecha que va de la esquina inferior de atrás hacia la esquina superior frontal. No sé si lo pueden imaginar, es como una diagonal dentro de ese paralelepípedo. Por lo tanto, el punto A va a tener 3 componentes. Una componente en A, en X, en Y y en Z. Este vector, entonces, OA, va a tener 3 componentes. En X, en Y y en Z. Es decir, la ecuación vectorial en el espacio
va a ser exactamente la misma, pero ahora así. POX más POY más POZ más lambda de 1, de 2, de 3. Ahora, la ecuación vectorial de un plano. Necesitamos pensar más o menos lo mismo que hemos pensado para escribir la ecuación vectorial de una recta. Para trabajar con planos necesitamos necesariamente trabajar en 3 dimensiones. No podemos hacer planos en gráficos de 2 dimensiones. Y vamos a pensar lo mismo que hicimos para la recta. Tenemos un plano, por ejemplo este, así, un plano, y vamos a necesitar un sistema de referencia para obtener vectores que apunten a cada punto que esté en ese plano, cualquier punto. Un vector movible, si ustedes se lo pueden imaginar, que sea capaz de señalar cualquier punto que esté sobre ese plano. Y haciendo un análisis parecido al que hicimos para encontrar la ecuación vectorial de una recta, encontramos una ecuación muy similar, muy fácil de recordar. OP es igual a un vector posición más lambda por un vector dirección 1 más mu por un vector dirección de 2. Observamos que en este caso necesitamos 2 vectores dirección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plano y un plano tiene 2 dimensiones. Por eso ahora necesitaremos 2 vectores directores. Y si lo escribimos de esta otra manera, quedaría así. Aquí tengo un ejemplo. Espero que alcancemos a verlo en el video. Veamos un ejemplo con un plano. Vamos a suponer que un plano está definido por 3 puntos. Esto es un concepto. ¿Por qué un plano está definido por 3 puntos y no por 2 puntos, por ejemplo? Porque 2 puntos definen una recta. Un plano necesita 3 dimensiones, es decir, 3 puntos por lo menos para definir un plano. Y diremos entonces que la ecuación vectorial va a ser, vamos a hallar primero un vector director 1, que puede ser la resta de cualquiera de esos 2 vectores o puntos. Por ejemplo, aquí yo hice Q menos P. Ustedes pueden hacer otra resta. Yo hice esta. Q menos P, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1. Muy sencillo. Y vamos a hallar otro vector director haciendo otra resta. Yo la que hice fue esta. R menos P. 0 menos 1 menos 1, 2 menos 1, 1, menos 1 menos 1, menos 2. Y luego, con eso ya podemos escribir la ecuación vectorial de del plano. X, Y, Z va a ser igual. Elegimos cualquiera de esos como vector posición. Yo elegí el vector P, 1, 1, 1, más lambda 1, 0, 1 más mu menos 1, 1, menos 2. Y ahí tendría la ecuación vectorial de ese plano. Como ven, muy sencillo.
Y ahora para encontrar las ecuaciones paramétricas hago el mismo procedimiento. Queda x es igual 1 más lambda por 1 lambda más mu por menos 1 menos mu. Y resulta y más lambda por 0, 0. Perdón, 1 más lambda por 0, 0. Más lambda por 1 más mu por 1 mu. Y z resulta 1 más lambda por 1 lambda más mu por menos 2 menos mu. Y tengo listas las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo obtengo la ecuación cartesiana? Bueno, vamos a despejar mu de esta, que es la más fácil, y resulta que mu es i menos 1. La vamos a reemplazar en esta ecuación, este valor, en vez de poner mu, voy a poner i menos 1. Les sugiero que vayan haciendo estos cálculos, porque yo me puedo equivocar, como les he dicho, y resultaría que lambda es igual a x más i menos 2, despejando lambda de aquí y reemplazando mu por este valor. Y luego reemplazamos todo en la tercera línea, en la tercera ecuación, y queda finalmente z igual 1 más x menos y. Lo junto todo a un solo lado, ordeno esto y resulta x menos y menos z más 1 igual a 0, la ecuación cartesiana de un plano. Observen que la ecuación cartesiana de un plano tiene tres variables, x y z. La ecuación cartesiana de una recta tiene solo dos variables. En cuanto a las intersecciones, miren, hay que tener unos conceptos claros. La intersección entre dos rectas puede resultar o un punto o infinitos puntos si las rectas son coincidentes, o ningún punto si las rectas son paralelas, pensando en dos dimensiones. En tres dimensiones pueden ocurrir cosas extrañas, por ejemplo, que no sean paralelas pero estén en esta posición. Eso va a significar que aunque no sean paralelas, de igual manera no van a tener puntos de intersección. Hay que pensar eso en el espacio. La intersección entre una recta y un plano puede ocurrir que sea un punto, una recta o ninguna intersección. Esto imagínenselo en tres dimensiones, por favor. La intersección entre un plano y un plano puede ser una recta, un plano o ninguna intersección. Por ejemplo, tengo un plano así, imaginándolo en tres dimensiones, y un plano así. Observen que la intersección, es decir, donde se cortan, es una línea. Pero los planos pueden estar en otra posición, pueden estar así. Es decir, ser paralelos, y ahí habría cero intersección. ¿Es posible que la intersección entre dos planos sea un punto? Bueno, estimados alumnos, repasen esta materia, es bastante simple. Les he anexado material complementario y ejercicios.